Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os traigo un poquito por jaleos. Es una falseta preciosa de Miguel Vargas. Acuérdate, si te gustan estos vídeos, de suscribirte, de dar like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, vamos a ver primero el compás, ¿de acuerdo? Estamos tocando por arriba. Por arriba quiere decir que estamos en la tonalidad de Mi y Fa mayor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí marcamos mucho los compases, el pam, pam, ¿vale? 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y... Hacemos en Mi mayor, golpe, índice hacia arriba, golpe. Y ahora pasamos al Fa y hacemos con el medio y anular hacia abajo, ¿vale? Sería. Y ahora lo mismo en Fa, golpe, índice hacia arriba, golpe y los vamos al Mi y hacemos rasgueado. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. La falseta entraría aquí, sería y la falseta sería en la primera cuerda un 5 ligado al 4, ahora un 6 en la segunda cuerda y ahora sexta y un 5 en la segunda, sería, y ahora hacemos lo mismo, lo que pasa es que él pone una cejilla para que después nos pueda servir, sería lo mismo. El 5 y el 4 ligados en la primera, el 6 en la segunda y sexta y el 5 en la segunda. ¿Lo hago hasta ahí? Y ahora hacemos un ligado de la segunda cuerda del 5 al 6 y ahora un 4 en la primera, que es la cejilla. Ahora ponemos
un 7 en la primera y hacemos sexta y el arpegio al revés, que es anular medio índice, sería anular primera, medio, segunda, índice, tercera, 4 veces. Sería la primera con la sexta, 2, 3, 4. Ahora quitamos el dedo 4 y ponemos el dedo 2 en el quinto traste, ¿vale? En la primera cuerda. Y lo mismo. 1, 2, 3, 4. Ahora quitamos dedo 2 y dejamos la cejilla. Y hacemos sexta y cejilla. Sería 4, 5, 4. ¿Vale? De la primera hasta la tercera cuerda. Entonces lo hago hasta ahí. 3, 4. 2, 3, 4. ¿Vale? Y ahora volvemos otra vez al 5 en la primera. Hacemos el arpegio y otra vez al 6. 2, 3, 4. Y ahora los vamos otra vez al 5 y lo hacemos una vez más. Lo voy a hacer hasta ahí. Y una vez solo. Y ahora ligo en la primera cuerda del 5 al 4. Ahora un 6 en la segunda y sexta y el 5 en la segunda. ¿Vale? Sería esto. Y ahora hago 4, 5, 4 en la primera ligado y el 6 en la segunda y otra vez 5 con el 0 en la sexta. ¿Vale? En la segunda cuerda, sería esto. ¿Vale? Eso lo hago 2 veces. Y ahora 0 en la sexta con el 5 en la segunda. Y otra vez lo mismo. Voy a hacer esa parte despacito. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos traste 5 en la tercera cuerda y 0 en la primera. 2 veces. Y ahora 2 veces en la tercera cuerda. Primera, 0. Y ahora ligamos. ¿De acuerdo? Y ligamos del 5 al 4. Ahora ponemos media cejilla, ¿vale? Que sería nada más que en la segunda y en la primera cuerda. Y hacemos el 4 en la tercera cuerda. Y ahora otra vez 4, pero con un arpegio que sería doble, que sería la segunda y la primera, con el índice y con el medio, ¿vale? Sería esto. Y ligamos del 4 al 2 en la tercera. Lo voy a hacer. ¿Vale? Y ahora lo mismo, el 2 en la tercera, otra vez 2 con el arpegio y ligamos un 0. Y ahí ponemos un 3 en la sexta y un 2 en la quinta. Ahora sería un 4 en la tercera cuerda y lo mismo que antes, la misma técnica. Lo que pasa que ahora con el 1 en la primera. Ahí el arpegio, ¿de acuerdo? Y ligamos al 2. Ahora, otra vez 2. Otra vez el 2 con el arpegio, ligamos al 0 y ahora 0, el 0 con el arpegio y ligamos al 2 y otra vez al 0 y un 3 en la cuarta. Y ahora seguimos con la misma técnica, ahora 2 en la tercera, el arpegio, ligado al 0, el 2 y ahora 0, otra vez 0 con el arpegio. Ligamos al 2 y al 0 en la tercera y un 3 en la cuarta, otra vez 3 en la cuarta con el arpegio
y ligamos al 2 en la cuarta. Voy a hacerlo esa segunda parte despacito. Ahora nos vamos al final, que sería un 1 ligado al 3 en la sexta, pero tenemos el dedo 3 en la cuarta puesto. Y sería ahora un 0 en la cuarta, un 0 en la quinta, ponemos el 3, lo dejamos ahí y ponemos con el dedo 1 un 2 en la quinta y hacemos golpe pulgar. Después ligamos del 2 al 0 en la quinta. Otra vez el 3 en la sexta. Sería. Y después tocamos un 0 en la segunda, ¿de acuerdo? Y ahora otra vez lo mismo. Ahora lo que hacemos es un ligado también del 1 al 3, igual que antes, 0 en la quinta, y esto, el golpe pulgar, lo hacemos 3 veces, sería. Y ahora lo mismo, pero con el 1 en la quinta, fijarse bien. ¿Vale? Pero todo es igual. En vez de el 2 en la quinta, un 1 en la quinta. Y ahora otra vez. Y ahora viene un ligado del 1 al 4 en la sexta, 0 en la quinta, un 1 en la quinta, un 0, 1, 0 en la quinta ligado, ahora un 4 en la sexta, un 0 en la quinta, otra vez 4 en la sexta, un 1 en la sexta y ahora un 4, 1, 0 ligado. Vale, voy a hacer esa parte. Ahora seguimos con un 1 ligado al 4 en la sexta, 0 en la quinta y otra vez 4, 1, 0 en la sexta ligado. Y otra vez lo mismo, ligamos del 1 al 4 en la sexta, 0 en la quinta y ahora 4, 1, 0 ligado en la sexta. Y ahora ligamos otra vez, o sea, lo hacemos otra vez igual, un 1 ligado al 4 en la sexta, 0 en la quinta y ahora un 2 en la quinta. Ahora 0, 2, 0 ligado en la quinta, un 4 en la sexta y otra vez 0, 2, 0 en la quinta ligado y otra vez 4 en la sexta. Y ahora otro 4 en la sexta, en total son 2, ¿vale? Sería. Ponemos un sol sexta, ¿de acuerdo? Que sería un 3 en la sexta y un 2 en la quinta y golpe pulgar. Y ahora 0, 2, 0 en la quinta ligado y tocamos 2 veces la sexta, 3, 3, ¿de acuerdo? Y ponemos un fa, que es un 1 en la sexta, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera y golpe pulgar. Y ahora otra vez 0, 2, 0 en la quinta, un 4 en la sexta, un 1 en la sexta y ahora un 4 ligado al 1 y al 0. Voy a hacer la última parte. Vale, y ya ponemos un mi mayor o ponemos mi frigio mejor, que es con el 3 en la cuarta y hacemos pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. Y otra vez lo mismo, pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. Vale, sería esto. Y ya hacemos un remate que es do mayor, yo lo hago con la sexta también, 3 en la sexta, 3 en la quinta, 2 en la cuarta, un 1 en la segunda, lo hago con pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo, ¿vale? 2 veces. Y termino con el pulgar hacia arriba. Ahora lo mismo en sol sexta. Y ahora en fa hago 1
Y anular y medio hacia abajo, ¿de acuerdo? Y pongo el mi otra vez y hacia abajo, ¿vale? Sería... Primero doy un golpe, ¿vale? Que no lo he dicho antes, primero doy un golpe en la tapa y ya lo hago. Bueno, espero que os haya gustado este falsetón de Miguel Vargas, que es un fenómeno. Acordarse, si os ha gustado el vídeo, de suscribirse, de dar like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!